Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es jueves, estamos en el 6 de noviembre del año 2025. Esto es la radio, esto es Más de Uno, es Onda Cero. Déjenme que les cuente una historia que es muy corta, ya verán. Cuando Fernán Gómez publicó la primera edición de sus memorias, su amigo Manuel Alessandre le objetó que, como antiguo compañero suyo en la Escuela de Arte Dramático, recordaba perfectamente que todos los recuerdos de Fernán Gómez sobre aquella escuela eran equivocados. Y el amigo de ambos, Rafael Alonso, a quien los dos recordaban como compañero de aquella misma escuela, dijo recordar sin ningún género de dudas que ni Alessandre ni Fernán Gómez habían estudiado allí nunca. Luego, en la segunda edición ampliada, pasados 8 años, escribió el autor que los recovecos de la memoria y de la desmemoria son inescrutables, porque todo lo que no recordamos es como si no hubiera existido. Y por cierto, a quienes le reprocharon que su libro, más que de memorias, era de recuerdos, porque le faltaba salseo, diríamos hoy, les concedió que seguramente estaban en lo cierto, pero dijo, es indiscutible que todo autor está en su derecho a titular su libro como le dé la gana. Bueno, anoche decía Rafa Latorre en La Brújula que es un hito esta investigación científica que está en marcha para cartografiar el cerebro humano. Hay un reportaje fascinante en Nature esta semana, y para aprender cómo van creciendo, desarrollándose las neuronas, cómo se especializan en funciones diversas y en qué momento, dependiendo de qué, pueden ser origen de determinados trastornos o determinados síndromes, ¿no? Y decía Rafa que la memoria y cómo funciona la memoria es uno de los campos de investigación más interesantes, ¿no? ¿Quién sabe? Si viendo la revolución que vive la ciencia de la mano de la inteligencia artificial, quién sabe si alguna vez no se podrá probar científicamente cuando alguien que dice no recordar algo lo tiene de verdad olvidado o miente cuando dice que no se acuerda, porque en realidad se acuerda perfectamente, ¿no? Si se podrá científicamente demostrar, sea para sortear las preguntas que se le hacen a alguien en una comisión parlamentaria, o sea para dejar sin responder las preguntas que se le hacen en el Tribunal Supremo, ¿no? Esto de lo único que recuerdo perfectamente, señoría, es que he perdido la memoria. No puedo recordar de qué medio era el periodista que me realiza ese envío. No recuerdo quién me lo envió y tampoco tengo manera de comprobarlo, ya que cambié de terminal. Para ser el nuestro un gobierno tan comprometido con la preservación de la memoria, da signos de una propensión a la desmemoria muy llamativos, muy inquietante esa propensión. Ayer fue, lo acabamos de escuchar, Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete del jefe de gabinete, Óscar López, quien se hizo un Sánchez en el Tribunal Supremo. Esto de no que yo recuerde, no que yo recuerde, pero no quiere decir que no sucediera, que usó el presidente como burladero en su comparecencia en el Senado. Yo recuerde no, señoría, que yo recuerde no. No quiero decir con esto que no se produjera, pero no puedo responder porque no me consta. A lo mejor se produjo lo que usted está diciendo, pero es que yo no me acuerdo. Es un gobierno olvidadizo, que además no hace el menor esfuerzo por rellenar sus lagunas preguntando a otras personas que pudieran asistirle, ¿no? Sánchez no recordaba, acuérdese, que el gerente hubiera ido a avisarle sobre José Luis Ábalos, pero tampoco levantó un teléfono el presidente para preguntarle al gerente si lo hizo, y así salimos de... Dice, yo no me acuerdo, pero tú que sí, igual te acuerdas tú, ¿viniste a avisar? Pues no. Pilar Sánchez Acera no recuerda a quién le pasó el pantallazo del correo confidencial de la Bodoneira, pero tampoco ha movido un dedo preguntando a sus posibles interlocutores quién de ellos fue. Porque dice, fue un periodista de los que hace política regional. Pues tantos son que no has podido preguntar a cada uno de ellos con los que tienes trato, ¿no? Oye, ¿tú te acuerdas de haber sido tú quien me mandó? El misterioso caso del correo que llegó a un montón de personas, pero cuyo filtrador o filtradores permanece en el más blindado anonimato. Y eso que prestó el filtrador un impagable servicio a la sociedad, porque destapó la negociación entre un abogado y un fiscal, que al parecer era pues una información que tenía generaba un enorme beneficio social, y quien lo filtró, sin embargo, no quiere que se le reconozca ese beneficio, ¿no? Filtras por el bien del país, pero no quieres
que se te reconozca o que se te conozca, más bien, ¿no? Bueno, para las acusaciones sí, para las acusaciones es verdad, el filtrador tiene nombre y es el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero para el tribunal que está juzgando esta causa, justo eso es lo que hay que probar, que fue el fiscal. Y el fiscal general que afirma que él no fue, la verdad es que tampoco ha movido un dedo nunca para que se descubra entonces quién sí fue. Yo soy inocente, pero ¿ha movido usted algún dedo para que se sepa quién fue el culpable? Pues no. Pues no. Y eso que sabe el fiscal general, que si alguno de sus fiscales, empleados públicos obligados a preservar la confidencialidad de un documento, lo ha filtrado, ha incurrido en un delito. Y el fiscal está como era para perseguir el delito. Bueno, la desmemoria de Pilar Sánchez Acera es posible que se deba a que ella no es periodista, porque si ella fuera periodista se podría haber acogido al secreto profesional, pero es que ella no lo es. Y por tanto ella tiene obligación de contar. Y decir que no recuerdo cuando sí recuerdas, cuidado, no digo yo que sea eso lo que haya pasado, pero cuidado que eso no está justificado por ningún secreto político. Ella está obligada a decir verdad. Si como ella cuenta quien se lo pasó, el correo fue un periodista, pues tampoco le pasaría nada al periodista porque se supiera, ¿no? Si el periodista que envía un documento a un político no está incurriendo en ningún delito porque no tiene obligación de preservar el secreto de ese documento, ¿no? Salvo que sea otra cosa lo que se está protegiendo aquí, que es la reserva sobre las relaciones que mantienen periodistas y políticos. O algunos periodistas y algunos políticos, incluida en esa relación el abastecimiento mutuo de material con el que hacer sus labores respectivas. Yo hoy te paso una exclusiva, tú mañana me pasas un papel con el que disparar a mi adversario político. A Sánchez Acera, jefa de gabinete del jefe de gabinete, según su relato, un periodista le pasa la foto del documento, del correo del abogado, sin haberlo publicado el periodista en su medio de comunicación, porque a esa hora nadie había publicado nada. Habían contado lo que decía algunos medios, pero no se había publicado el documento. El periodista, pues incurriendo en una diligencia periodística clara, en lugar de publicarlo él en su medio, o ella, se lo pasa a la señora Sánchez Acera, 8:30 de la mañana, cuando ya había medios que estaban dando cuenta del contenido del correo, pero no lo habían publicado como tal. Dice, si lo tengo, no lo publico. Bueno, se lo envía a la dirigente del PSOE. Y con todo, Sánchez Acera vence el recelo aquella mañana de Juan Lobato, acuérdese, dándole a Lobato por hecho que antes de las 10 algún medio va a publicar el pantallazo para que él pueda tranquilamente exhibirlo en la Asamblea Regional. O sea que ella sí sabía, ya no recuerda quién se lo filtró, pero sí sabía aquella mañana que algún medio lo iba a publicar. Dice, ¿no sería el mismo medio que te lo pasó? No necesariamente, es verdad, no necesariamente. 9:30 va el Plural y publica el documento en cuestión. Que ahora ya, pues claro, ya no se sabe si lo tenía antes que Sánchez Acera o justo después de Sánchez Acera, pero a tiempo para que Juan Lobato se tirara de cabeza al barro. Porque lo hizo Juan Lobato. Aunque ahora pues esté explicando esto de que, claro, que era una cuestión de mantener la unidad del mensaje, del criterio, para escudriñar o fiscalizar a Isabel Díaz Ayuso. Bueno, el esfuerzo de las acusaciones por vincular a la Moncloa, a Acera y Lobato mediante, en esta operación Démosle aire al correo, este esfuerzo de señalar o vincular a la Moncloa fue atajado ayer por el presidente del tribunal, que recordó que la actuación del Palacio de la Moncloa no es objeto de este juicio. Para ser la justicia tan contraria y enemiga de Pedro Sánchez, pues fíjate, que no es objeto de este juicio, que aquí de lo que se trata es de establecer si el fiscal general filtró personalmente o se encargó de que se filtrara, o sabiendo que alguno de los suyos lo iba a filtrar dejó que se produjera un documento confidencial a la prensa perjudicando así el derecho de defensa. Solo eso es lo que está sometido a juicio y nada menos que eso. Como además fueron varios los medios que dispusieron de ese documento, está sin responder la pregunta de si el proveedor de todos esos medios fue el mismo o cada medio tuvo un proveedor distinto. En 22 años de carrera, Álvaro García Ortiz no me ha pasado un papel nunca. Empezaron por declarar ayer los periodistas testigos, que son aquellos que tuvieron e informaron del famoso correo, que ya declararon, acuérdese, ante el juez de instrucción Hurtado. Bien, es verdad que este juez pues eligió no darle mayor relevancia a lo que le habían contado. Hemos escuchado ahora mismo Precedo, por ejemplo, del diario.es, que dice, García Ortiz no me pasó a mí un solo papel, ni esta vez ni nunca en todos los años de mi carrera profesional. O sea, García Ortiz no es mi fuente. Bueno, él dijo la fuente, no es su fuente, porque los demás periodistas igual tienen fuentes distintas, nunca se sabe, ¿no? Él tenía todos los documentos, incluido el documento de Barras, el expediente de la agencia tributaria, entiendo, la denuncia de la Fiscalía, desde una semana antes de publicar él mismo la exclusiva o la primicia, desde el 6 de marzo.
una semana antes de que el fiscal general dispusiera de ese correo. Una semana antes de que otros medios empezaran a dar cuenta de lo que decía ese correo. Y expuso este periodista, y es buen asunto luego para la tertulia, ya que es una tertulia de periodistas, la que hacemos aquí también, expuso el dilema que a él se le ha planteado en este caso. Tengo un dilema moral bastante gordo, que tenemos todos los periodistas muchas veces, que es que yo sí sé quién es la fuente de esta historia. Está el dilema moral de que hay una persona a la que se le pide cárcel, que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral, no es ninguna amenaza. El dilema del periodista, es verdad. Sé quién me lo filtró a mí y no es a quien ustedes están acusando de haberlo hecho, pero no voy a revelar quién fue porque me debo al secreto profesional o al secreto de las fuentes. Digamos que en el ámbito periodístico lo que se considera un delito, entre comillas, es violar la confidencialidad de quien te ha pasado el documento confidencial. Y digo que es buen tema para la tertulia porque va más allá del caso que ahora nos ocupa, que es el del fiscal general, y porque permite un debate sobre la peculiaridad del ciudadano que es o ejerce de periodista. Que incluso si conoce que alguien ha incurrido en una actuación ilícita, como sería el caso de que un fiscal hubiera filtrado un documento confidencial, no se ve obligado a denunciar esa ilicitud o ese delito porque prevalece la protección de la fuente que ha cometido el delito justamente al filtrar esa información o ese documento. Recordemos, quien delinque no es el periodista que publica, sino quien, estando obligado a preservar esa confidencialidad o ese secreto, lo rompe. Por ejemplo, un fiscal ordinario, un fiscal jefe, un fiscal general. Si decide esa persona hacer algo ilícito a sabiendas de que lo es, si sabe que está incumpliendo una norma concreta, pues asume, por tanto, entiendo, que si le pillan, pues tendrá que pagar por el delito que ha cometido, aunque la filtración la hiciera pensando que iba en el interés general de la sociedad a la que pertenece. Claro, en este caso cuesta saber cuál era el interés general de la sociedad que se trataba de defender filtrando el material sobre González Amador, sobre todo al saber que la filtración primigenia, correo confidencial incluido, es del 6 de marzo, o sea que es muy anterior a la intoxicación de Miguel Ángel Rodríguez. Lo contó ayer también Precedo, el periodista. Él lo tiene todo desde el día 6, incluido el correo del abogado Neira, que si no lo publicó antes de que Miguel Ángel Rodríguez se pusiera a intoxicar, y tampoco durante la jornada del 13, es porque no estaba seguro, relató él, de que ese fuera el primer correo, o sea, de que la iniciativa hubiera partido del abogado y no del fiscal, y hasta que no tuvo eso atado, ya en la madrugada no se animó a publicarlo, no se decidió a publicarlo. Pero claro, si el día 6 ya hubo alguien que filtró material confidencial, y si ese alguien estaba obligado a preservar el secreto de ese material, no podrá alegar ese alguien, sea quien sea, que lo difundió para atajar un bulo, porque el bulo aún no se había producido. ¿Y entonces por qué lo filtró? El filtrador primigenio, fuera quien fuera, ¿por qué lo hizo? El que filtró no ya el correo, sino el caso del contribuyente González Amador, para que tuviera difusión pública, supongo que es para lo que lo filtró, y no por ningún otro motivo, ¿no? Si la novia de ese contribuyente no se llamara Isabel Díaz Ayuso, pues todos sabemos que el interés del filtrador y el interés del caso habría sido ninguno.